Muy bien. En la clase anterior hicimos la introducción a las ondas estacionarias en cuerdas. Hay que tener claro que las ondas estacionarias se pueden generar en diferentes sistemas, dependiendo de cuáles son las condiciones de frontera que estos tienen. Puedo generar ondas estacionarias en cuerdas, puedo generar ondas estacionarias en tubos, en placas y así en muchas situaciones. Nosotros vamos a trabajar particularmente solo con el caso de las ondas estacionarias en cuerdas que están fijas en ambos extremos. Te recuerden que las ondas estacionarias en cuerdas se generan mediante superposición de ondas, es decir, de uno de los extremos nosotros lanzamos un pulso sinusoidal, y esta cuerda, o esta onda, perdón, va a viajar durante toda la cuerda, va a llegar al otro extremo que está fijo y se va a invertir. O sea, es decir, se va a cambiar su dirección de movimiento y por lo tanto entonces entre ellas habrá un desfase de pi radianes. Cuando estas ondas se encuentren, van a generar un patrón de onda que se conoce como la onda estacionaria. Esta se le llama onda estacionaria eh, porque en el caso de las ondas, en el caso de las ondas, en el caso del patrón de onda que se ve, es un patrón de onda que aparenta estar en reposo, ¿no? O sea, la onda parece que se ha congelado el patrón de onda, pero bueno, al acercarse uno puede ver claramente que está en movimiento, un movimiento continuo, hay superposiciones continuas y eso provoca las configuraciones que nosotros le llamamos los bucles o los rizos en la cuerda, ¿no? Bien, entonces, ya que las ondas progenitoras o las ondas originales son exactamente iguales, comparten características, es decir, tienen la misma amplitud, tienen el mismo número de onda y tienen la misma frecuencia angular. Por lo tanto, la onda estacionaria va a tener exactamente esas mismas características, solamente que con un patrón de movimiento diferente. Va a tener una amplitud que va a ser función de la posición, va a tener el mismo número de onda, por lo tanto, si tiene el mismo número de onda, va a tener la misma longitud de onda. Es decir, la longitud de onda de la onda estacionaria es la misma que la de las ondas originales. Va a tener un mismo omega, que es la frecuencia angular, y por lo tanto va a tener un mismo periodo, las ondas originales, que va a ser igual al de la onda estacionaria. Bien, entonces nosotros vimos que en la onda estacionaria nosotros podemos distinguir dos tipos de puntos importantes, que son los puntos que están vibrando como un antinodo y los que están vibrando como un nodo. El antinodo es el punto que tiene la máxima amplitud y el nodo es el que tiene la mínima amplitud, igual a cero. Encontramos en qué posición íbamos a ubicar esos nodos y vimos que iba a ser cada lambda medios. Cada lambda medios va a haber un nodo. Y podemos distinguir que entre dos nodos consecutivos, pues precisamente esa es la distancia, lambda medios. Y además de eso, vimos que la longitud de la cuerda estaba relacionada con ese lambda, el cual no iba a ser constante dependiendo del armónico. El armónico, a medida que el armónico va aumentando, la longitud de onda se va haciendo más corta y por lo tanto entonces para cada armónico va a tener una longitud de onda diferente. Y esa es la ecuación que encontramos por acá, donde lambda para cada armónico es 2 veces la longitud de la cuerda entre ellos. Y la frecuencia está relacionada con ese lambda, por lo tanto entonces puedo encontrar cuál es la frecuencia para la cual tengo cada uno de los armónicos.
y vimos cuáles eran las características que tenía esa serie de frecuencias, y la característica principal es que es una sucesión enarmónica. Por lo tanto, cada una de las frecuencias es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental. Y también encontramos que si nosotros restábamos dos frecuencias consecutivas, pues eso me iba a dar la frecuencia. Bien, hoy vamos a resolver dos problemas de ondas estacionarias. El primero, pues, es un problema de objetivos mínimos, donde básicamente nos vamos a familiarizar con las características que tiene la onda estacionaria, cómo está relacionado con las ondas originales, y además encontrar algunos parámetros importantes de ello. Muy bien, me dice que los antinodos adyacentes de una onda estacionaria en una cuerda están separados 15 centímetros. Me está dando, ese es el primer dato, me está dando la distancia de nodo, de antinodo a antinodo. Lo voy a identificar así. Distancia de antinodo a antinodo es de 15 centímetros. Luego me dice que una partícula en un antinodo oscila con un movimiento armónico simple de amplitud igual a 0.850 centímetros y un periodo de 0.0750 segundos. Entonces, yo no sé cuál es el armónico en el cual está vibrando la cuerda, así que podría ser cualquiera. Por lo tanto, yo solamente voy a poner aquí una especie de representación genérica de la onda estacionaria. O sea, ahí voy a identificar un bucle. Es la distancia entre, o la configuración que se forma entre dos nodos. A eso se le llama un bucle o un rizo. Entonces, a mí no me interesa saber cuál es el armónico. Me interesan algunas cantidades que están relacionadas con esto. Bien, me está diciendo que una partícula que esté en un antinodo, es como esta que tengo aquí en el medio, está vibrando con una determinada amplitud. Entonces la voy a identificar así, como la amplitud de un antinodo. Recuerde que cada partícula, cada partícula tiene una amplitud diferente, ¿no? El antinodo tiene la máxima amplitud. Entonces me dice que esa amplitud la amplitud del antinodo, es de 0.850 centímetros. Y que el periodo del movimiento armónico simple de esa partícula que está en el antinodo es de 0.0750 segundos, ¿no? La cuerda está fija en el eje X y fija en X igual a 0. O sea, de manera que en el punto X igual a 0 hay un nodo. Eso solamente me está identificando, pues, las condiciones de frontera que existen en el sistema, ¿no? Dígame, ¿alguien tiene abierto el micrófono? Bien, entonces, me pregunta en el inciso A que qué tan separados están los nodos adyacentes. Ese es el inciso A, ¿no? Entonces vamos a poner algunas cantidades que nosotros ya identificamos anteriormente. Quizás no las pusimos como ecuaciones, pero aquí se puede ver claramente. Vamos a ver en el tercer armónico, que se ve mejor. Yo puedo identificar que aquí hay un nodo, aquí hay otro nodo, aquí hay otro nodo, aquí hay otro nodo, aquí hay un antinodo y aquí hay un antinodo, ¿no? Entonces, a partir de esta gráfica se puede ver, por ejemplo, cuál es la distancia que hay entre dos nodos adyacentes, que es lambda medios. Se puede ver directamente en la parte de arriba. Y puede ver entonces que si la distancia total son 3 lambda medios,
Entonces, por lógica y por resta también de las distancias, puedo identificar que la distancia de antinodo a antinodo también tiene que ser igual a lambda medio. Y que la distancia entre un nodo y un antinodo entonces tiene que ser lambda cuartos. De manera que si yo sumo 1, 2, 3, 4, 5, 6 distancias de nodo a antinodo, lambda cuartos, 6 por lambda cuartos, eso me da 3 medios de lambda. Así que puedo resumir eso en 3 ecuaciones. Las voy a poner acá y las tiene que tomar ya como válidas para todos los problemas. La distancia entre dos antinodos adyacentes es la misma distancia que hay entre dos nodos adyacentes y es lambda medio. Y la distancia que hay entre un nodo y un antinodo adyacente es la mitad, la lambda cuartos. Entonces, vamos a encerrar esto, que es una ecuación válida para todas las situaciones de ondas estacionarias en cuerdas. Y pues lo que me piden es eso, ¿no? En el inciso A. ¿Qué tan separados están los nodos adyacentes? Pero como les acabo de colocar anteriormente, los nodos adyacentes están ubicados a la misma distancia entre ellos que los antinodos adyacentes. Así que la pregunta la contesto muy fácil porque ya conozco la distancia de antinodo a antinodo, que me dijeron que era de 15 centímetros. Entonces, ese es el primer aprendizaje de este ejercicio. La distancia que hay entre nodos adyacentes, antinodos adyacentes y entre nodos y antinodos adyacentes. Muy bien. Luego en el inciso B, me pide cuáles son la longitud de onda, la amplitud y la rapidez de las ondas viajeras que forman este patrón. Como anteriormente dije, las ondas progenitoras o las ondas originales comparten características con la onda estacionaria. Por ejemplo, la frecuencia angular, el número de onda y por lo tanto entonces el período y la longitud de onda. Entonces, si yo calculo esos valores para la onda estacionaria, automáticamente estaré encontrando esos valores para las ondas originales, porque son los mismos. Entonces, lo primero que me pide es que calcule lambda, ¿no? Pero como yo ya sé de lo que tengo encerrado arriba, la distancia de nodo a nodo es lambda medio. Es la distancia de nodo a nodo es lambda medios y acabo de encontrar que eso es 15 centímetros. Por lo tanto, lambda tiene que ser igual a 15 por 2, que serán 30 centímetros. Entonces, esa es la longitud de onda de las ondas originales y del patrón de onda estacionaria que se esté generando. Como les dije anteriormente, no me interesa saber cuál es el armónico, ¿no? O sea, es decir, esta figura es una figura genérica, enésimo armónico. No me interesa saber cuál es el n. Muy bien, lo siguiente es calcular la amplitud. A mí me están dando entonces la amplitud de un antinodo. Me dicen que un antinodo, voy a leerlo otra vez como me dice, una partícula en un antinodo oscila con un movimiento armónico simple con una amplitud igual a, pues, a un valor que ya me están dando, ¿no? Me están dando la amplitud y me están dando el periodo. Entonces, a mí me están dando características del antinodo. Entonces, de la función de onda, yo recuerdo, voy a ponerla por acá otra vez, yo recuerdo que la amplitud en la función de la onda estacionaria es 2 veces A por el seno de Kx. Esa es la amplitud que tiene cada punto en la cuerda cuando está en una onda estacionaria. Y
Cuando se trata de un antinodo, como lo pusimos acá en la pantalla, cuando se trata de un antinodo, el seno de kx es igual a 1. Y en el caso del nodo, el seno de kx es igual a 0. ¿Sí? Entonces, en el caso del antinodo, pues la amplitud a la cual está oscilando es 2 veces A, o sea, 2 veces la amplitud de las ondas originales. Bueno, entonces vuelvo otra vez al problema y yo el dato que tengo es la amplitud total. Entonces la amplitud que voy a poner original, que es la de las ondas progenitoras, tiene que ser la mitad de la amplitud que tengo en el antinodo. Y en el antinodo me dicen que tengo una amplitud de 0.850 centímetros. Recuerde que cuando la partícula está en un antinodo, lo que se está dando ahí es una interferencia constructiva entre las dos ondas. Y recuerde que cuando hay una interferencia constructiva, las ondas se suman para dar una onda resultante de el doble. Cuando es una interferencia constructiva perfecta, entonces dan una onda estacionaria de el doble. A ver, aquí tengo entonces la amplitud de las ondas originales. Muy bien, entonces lo siguiente que me piden es cuál es la velocidad a la cual se mueven esas ondas originales. De nuevo, como comparte características las ondas originales con la onda estacionaria, entonces yo puedo usar la ecuación de que la rapidez de la onda es igual a lambda por f. Yo no conozco la frecuencia, pero sí conozco el periodo, entonces esto es lambda entre t. Y recordemos que lambda está relacionado con omega. Vamos a poner la relación que hay entre ellos. No, lambda, perdón, está relacionado con k. 2pi sobre 2pi sobre lambda. Y que omega es igual a 2pi sobre t. Y si recuerdan de la sumatoria de las ondas, cada una de las ondas originales tenía un mismo valor de k y de omega. Por lo tanto, si tienen el mismo valor de k y de omega, van a tener el mismo valor de lambda y de t. Entonces quiere decir que la velocidad que tiene las ondas originales es la misma de la onda estacionaria. Entonces puedo dividir lambda sobre t. Lambda ya lo tenía de este mismo inciso, son 30 centímetros, dividido entre el periodo, que sería 0.750 segundos. Y eso, a ver si me ayudan, a mí me da 400 centímetros por segundo. A ver si me confirman, ¿les da lo mismo? Sí. Muy bien, gracias. Ok, entonces ahí tengo otra perspectiva. El inciso A me daba como aprendizaje cuál es la distancia que hay entre los puntos de interés en la onda estacionaria, los nodos y los antinodos. El inciso B me relaciona las cantidades que yo puedo observar en la onda estacionaria con las de las ondas originales. Y en el inciso C, yo estoy interesado en el movimiento de la partícula que esté en el antinodo. Entonces me dice, calcule las rapideces transversales máxima y mínima de un punto en un antinodo. Entonces, yo sé que un punto en un antinodo, vamos a otra vez hacer la misma figura anterior. Entonces aquí tengo el punto en el antinodo. Eso es un bucle, ¿no?
esto de acá es un bucle. El bucle es la formación que hay entre dos nodos adyacentes. Dependiendo de qué tan larga sea el armónico, así va a cambiar la forma, ¿no? Cuando es muy corta, entonces eso se asemeja a una especie de círculo, pero cuando es muy larga parece como una elipse más o menos. No es exactamente una elipse, pero similar a una elipse. Ok, y entonces lo que yo sé es que la partícula, cuando esté haciendo este movimiento, va a estar en movimiento armónico simple, donde aquí voy a tener un y igual a cero, y igual a cero. Entonces, en ese punto, cuando esté pasando por ahí, yo voy a tener la máxima velocidad y aquí voy a tener la mínima, pues que es cero, igual arriba, ¿no? Igual a cero. Entonces, del movimiento armónico simple nosotros sabemos lo siguiente. Sabemos que en el movimiento armónico simple, la rapidez máxima es más o menos omega por A. Pero hay que tener un poco de cuidado acá con cuál amplitud utilizar. Recuerde que se están refiriendo al antinodo, ¿no? Entonces tiene que ser la amplitud del antinodo. Porque recuerde que en una onda estacionaria cada punto tiene una amplitud diferente de movimiento. Si no es lo mismo la velocidad transversal máxima que tiene la partícula en antinodo que la que tiene un poco más atrás o la que tiene el punto que está un poco más adelante. Muy bien, entonces sustituyo y pues omega yo sé que es 2pi entre t. Como no tengo omega, voy a sustituir t, que sí es el valor que me proporciona el problema. Y la amplitud del antinodo, que ya me la dan también, entonces sería 2pi entre 0.0750 segundos por la amplitud del antinodo, que es 0.850 centímetros. No vayan a poner esta amplitud, la amplitud de las ondas originales, 0.425, ¿no? Porque esa es la amplitud que tenían las ondas que provocaron la, la superposición. Pero al haber una superposición o una interferencia constructiva, entonces se genera una onda del doble de la amplitud, en el caso del antinodo. Entonces hay que utilizar la amplitud que corresponde. A mí eso me dio 71.2. A ver si me confirma. Sí, eso. 71.2 centímetros por segundo. Sí, eso da. Gracias. Muy bien, entonces vea la diferencia, ¿no? O sea, lo que busca el problema es que usted vea la diferencia entre esa rapidez y la rapidez que acaba de encontrar en el inciso anterior. 400 centímetros por segundo contra 71.2 centímetros. No son lo mismo. Uno es la rapidez de los pulsos que se superponen y el otro es la rapidez transversal que tiene un punto que está en un antinodo. Son muy diferentes, no hay ninguna relación entre una y otra, ¿verdad? Tener cuidado con eso. Son movimientos diferentes. Uno es un movimiento de la onda a velocidad constante y el otro es un movimiento armónico simple que cuando está pasando por el punto de equilibrio, pues tiene su valor máximo, ¿no? Bueno, es un poco redundante, pero bueno, hay que ponerlo aquí. La mínima, pues obviamente cero, ¿no? Que es cuando está pasando por los puntos de máximo desplazamiento transversal. Y el inciso D, pues es sencillo también, tiene que ver con las ecuaciones que colocamos en el inciso A. Ahora me pregunta que cuál es la distancia mínima en la cuerda entre un nodo y un antinodo. Ya lo escribimos aquí, tengo encerrado, la distancia del nodo a antinodo es lambda cuartos. Entonces pues solo vamos a sustituir.
lambda cuartos. Dijimos que lambda era 30 centímetros. Dividido entre 4, pues esto me da 7.5 centímetros. Y bueno, ahí está el problema. Es un problema sencillo. Busca más que todo que nos familiaricemos con las cantidades, que relacionemos las características de la onda estacionaria con las de las ondas originales. No sé si hay alguna pregunta sobre el ejercicio. ¿Quedó claro? ¿O hay algo que con lo que haya duda? ¿Alguna curiosidad? Con respecto a lo de la rapidez, Lick, podría volver a explicar esa parte, la diferencia, pues. Ah, ok. Bueno, eso viene precisamente de la parte fundamental de las ondas, ¿no? Acuérdese que usted tiene una cuerda, y va viajando un pulso, entonces pues hay una velocidad que es la velocidad que lleva la onda, ¿no? Velocidad de la onda. Y esta es una velocidad constante. Una velocidad constante. Por lo tanto es como es una onda transversal, entonces el movimiento entre la onda y las partículas es, es perpendicular, ¿no? O sea, hay un ángulo de 90 grados entre una dirección y la otra. Y las partículas en el medio se mueven con un movimiento armónico simple hacia arriba y hacia abajo. Entonces, en un punto dado, cada partícula, o en un tiempo dado, cada partícula, pues tiene una rapidez diferente. Y la diferencia radica en que en el movimiento que provoca cada una de las velocidades. La velocidad de la onda es un movimiento con velocidad constante, mientras que el movimiento de la partícula es un movimiento armónico simple. Pues tiene todas las características del movimiento armónico simple. Recordar que cuando está pasando por el punto de equilibrio tiene su máximo valor, y cuando está en los extremos, ya sea arriba o abajo, tiene el valor mínimo, que es cero, ¿no? Entonces esa es la diferencia. Uno tiene que saber diferenciar en los problemas cuál de las dos velocidades. Ahí es donde está todo el secreto de esto, y ahí está el éxito o no, o el fracaso en un problema. Saber distinguir cuál es el que nos pide. Pero bueno, usted tiene que ver en el enunciado lo que le están pidiendo. Por ejemplo, aquí en el inciso B lo dice claramente: la rapidez de las ondas viajeras. Y en el inciso C, la rapidez transversal de un punto. Entonces está muy, muy clara la diferencia entre lo que le piden en uno y en el otro. Eso, no sé si quedó claro. Súper claro, Lick, muchas gracias. ¿Alguien más? Paso al siguiente problema. Muy bien, el siguiente problema es un problema ya de objetivos avanzados. Y pues ya, bueno, aquí ya estamos entrando en la parte final. Recuerde que este es el último tema. El miércoles vamos a examen. Entonces ya digamos que estamos entrando más en la parte de repaso, donde vamos a generalizar todas las cosas. Mañana sí voy a dar un poco más de espacio así para preguntas, de ejercicios y todo. Hoy quería cerrar bien el tema de ondas estacionarias, tanto con un problema básico como con un problema avanzado, ¿no? Pero mañana sí voy a abrir la participación. Ustedes me pueden consultar, obviamente lo pueden hacer por el grupo también. Me pueden consultar sobre algún problema que no han entendido, o necesitan un poco de ayuda para resolver alguna tarea. Con gusto. Muy bien. Me dice que una barra uniforme de 180 metros de longitud, que pesa 536 newton, está sostenida en una posición horizontal por dos alambres verticales sujetos al techo. Entonces, pues bueno, vamos a dibujar la barra.
Esta es la barra y está sujeta por dos alambres al techo, ¿no? Entonces, vamos a representar aquí el techo. Los alambres están hechos de materiales diferentes. Me dice un alambre de aluminio y el otro de cobre. El alambre de aluminio está sujeto al extremo izquierdo de la barra. O sea, aquí vamos a tener un primer alambre y en el extremo izquierdo. Y el de cobre está sujeto a 0.40 metros a la izquierda del extremo derecho. O sea, no exactamente en el extremo, sino más o menos por aquí. Muy bien, entonces, bueno, me están dando algunos datos. Me dan la longitud de la barra, es 1.8 metros. Me dan su peso. Me dice que la distancia que hay entre el extremo derecho y el alambre de cobre es de 0.40 metros. O sea, esta distancia que hay aquí, 0.40 metros. Y que cada alambre tiene una longitud de 0.600 metros. La longitud que hay hasta acá es 0.600 metros. Este está hecho de aluminio y este está hecho de cobre. Y además me está dando, dice que tienen una sección transversal circular con un radio de 0.280. El radio de cobre es igual al radio del aluminio y pues es de 0. No, de 280 milímetros, 0.280 milímetros. Obviamente, desde el momento que me están dando o me están diciendo que tiene una sección circular, entonces, pues bueno, lo que tengo, algo como esto. Tengo un cilindro realmente. Entonces, cada uno de los alambres pues tiene una geometría cilíndrica, donde aquí tengo la longitud que es de 0.600 y pues obviamente aquí tengo el radio R, ¿no? Así que con esas cantidades yo puedo determinar el volumen. Recuerda que el volumen de un cilindro es el área de la base, es pi por radio al cuadrado por la longitud. Entonces puedo calcular el volumen que tiene cada uno. Luego me pide que determine la frecuencia fundamental de las ondas estacionarias transversales en cada lado. Entonces, ojo con eso, me está pidiendo frecuencia fundamental. Por lo tanto, n vale 1. O sea que, pues según lo que me plantea el problema, se va a generar un patrón de onda estacionaria con un bucle en cada uno de los alambres. Un bucle. O sea, si es el armónico fundamental, entonces, pues obviamente aquí va a haber un nodo, aquí va a haber un nodo, aquí va a haber un antinodo, un nodo aquí también, y aquí un antinodo. Entonces, bueno, aquí no me interesa tanto ver distancias de nodo a nodo y todo eso como en el problema anterior, sino más que todo que yo identifique cómo se determina esa frecuencia. Entonces, en la última clase, pues encontramos esta ecuación particularmente, que me dice cuál es la frecuencia del enésimo armónico. En este caso estamos hablando del primer armónico o el fundamental. Entonces solamente tengo que ponerle ahí el valor de n igual a 1. Entonces tenemos
que para n igual a 1, la frecuencia fundamental es 1 sobre 2L por la rapidez de las ondas. O sea, 1 sobre 2L por la raíz de la tensión entre la densidad lineal de masa. Muy bien, entonces ahí está. Solo se trata de que yo sustituya en esa fórmula los valores de L, de F, que es la tensión, y de mu, y ya tengo resuelto todo. Entonces, la dificultad radica en encontrar cada una de esas cosas. L ya lo tengo, entonces ahí no hay mayor problema. Ya tengo esta cantidad. F no la tengo, que es la tensión de cada alambre. Y mu tampoco la tengo, que es la densidad lineal de masa de cada uno de ellos. Entonces vamos a empezar por la densidad lineal de masa. La densidad lineal de masa, recordemos que nosotros distinguimos dos tipos de densidades lineales de masa. Una cuando este era constante y otra cuando no. O sea, es decir, cuando la distribución de masa es uniforme y cuando no lo es. En este caso, el problema no me habla de una distribución no uniforme. Entonces, automáticamente asumo que la distribución es uniforme. Entonces, yo sé que si mu es uniforme, entonces mu es una constante, es un valor constante. Y por lo tanto, entonces, mu solamente en el caso constante se puede determinar como la masa total entre la longitud total de la cuerda o del alambre, ¿no? Pero yo también me acuerdo de una ecuación que es la densidad lineal de masa, la densidad volumétrica de un objeto, ¿no? Es el cociente entre la masa y el volumen. O sea, yo no tengo la masa de la cuerda, pero sí conozco el volumen y puedo calcular sí conozco su densidad y puedo calcular el volumen. Entonces, por lo tanto, la densidad lineal de masa va a ser el producto de la densidad volumétrica por el volumen entre la longitud. Y ya la densidad volumétrica pues está tabulada, o sea, ya la podemos encontrar ahí en los libros. Y el volumen, como ya lo dije anteriormente, pues es pi por radio al cuadrado por la longitud, entre la longitud, ¿no? Entonces yo puedo cancelar acá la longitud y finalmente me queda una relación eh, nueva, por decirlo así, de cómo encontrar la densidad lineal de masa. Es el producto del área de la base por la densidad, en el caso de que sea una sección circular, solamente en esta. Entonces ya resolví el problema de la densidad lineal de masa, solamente necesito irme a las tablas y buscar la densidad del aluminio, que es igual a 2700 kilogramos por metro cúbico, y a la densidad del cobre, que es 8900 kilogramos por metro cúbico. Eso está tabulado, eso está en las tablas de densidades del capítulo de mecánica de fluidos. Entonces no hay problema con eso. Listo, entonces ya tengo resuelto la primera parte que no tenía, que era la densidad lineal. Ahora lo que me falta es la tensión. Ese es el siguiente paso. La tensión. Recuerden que me pueden interrumpir en algún momento si tienen alguna pregunta. Muy bien, entonces, ¿cómo encuentro la tensión? Para encontrar la tensión, entonces yo tengo que irme al análisis de las fuerzas que están actuando en la barra. Entonces yo tengo la barra y pues aquí en la barra están actuando dos fuerzas. Una es aquí justamente en el centro de masa de la barra, que es el peso de la barra. Luego tengo aquí en el extremo izquierdo, tengo la tensión del alambre de aluminio.
Y acá a la derecha, pero no exactamente en el extremo, tengo la tensión del alambre de cobre. Entonces, ese es el análisis de fuerza. Ahora, esto está en equilibrio. Como está en equilibrio, se tienen que cumplir dos condiciones. La primera es que la sumatoria de fuerzas, en este caso en Y, sea igual a cero. Y la segunda, que la sumatoria de torques sea igual a cero. Sea igual a cero. Entonces, yo tengo que aplicar esas dos condiciones de equilibrio y a partir de esas dos condiciones de equilibrio voy a poder encontrar las tensiones. Bueno, voy a empezar con la traslacional. En el caso traslacional es la sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? Entonces tengo dos fuerzas, la tensión del aluminio más la tensión del cobre menos el peso de la barra igual a cero. Entonces veo ahí que tengo dos incógnitas, así que no puedo resolver directamente esa ecuación para una tensión. Por eso necesito una segunda ecuación. La segunda ecuación tiene que ver con los torques. Entonces, ¿cómo hago la sumatoria de torques? Como es una situación de equilibrio, entonces el pivote yo lo coloco donde a mí se me sea más útil o más conveniente. Normalmente los torques, los pivotes, perdón, se colocan en un punto de manera que yo pueda como anular el torque en ese punto para quitarme una de las incógnitas. En este caso tengo dos incógnitas, la del aluminio o el cobre, ¿no? Entonces voy a utilizar este punto donde está la tensión del aluminio como mi pivote. Entonces, si ese es mi pivote, obviamente el torque que genera la fuerza de tensión del aluminio es cero, porque el brazo de palanca es cero. Mientras que en el caso de las otras dos fuerzas que quedan, el peso de la barra me va a generar un torque de tipo horario en la barra, entonces va a ser negativo. Y en el caso de la tensión del alambre de cobre, este me va a generar, perdón, un torque de tipo antihorario. Si es de tipo antihorario, entonces el torque es positivo. Es positivo. Entonces, recordar esas convenciones de signos, ¿no? Bueno, que realmente puede tomar esta convención o puede tomar la opuesta, porque al final esto está igualado a cero, entonces va a dar lo mismo. Y la otra, pues, es calcular los brazos de momento, los brazos de palanca. Aquí la ventaja que tenemos es que recordemos que el brazo de momento es la distancia perpendicular con el pivote, ¿no? Entonces, automáticamente aquí se encuentra que esa distancia, pues es directamente la distancia sobre la barra que hay a la línea de acción. Entonces, en el caso del peso de la barra, pues el brazo de palanca va a ser la mitad de la longitud de la barra, y en el caso de la tensión del cobre, pues va a ser la distancia del pivote a donde actúa la fuerza. Precisamente por eso es que nos dan esa distancia de 40 centímetros que hay entre el extremo derecho y donde está sujeto el alambre de cobre. Bueno, entonces solo hay dos torques, el torque del peso y el torque del alambre de cobre, ¿no? El del alambre de cobre es positivo, entonces sería más la fuerza, que es la tensión del alambre de cobre, por el brazo de momento o el brazo de palanca. Entonces sería la resta, sería 1.80 menos 0.40. 1.80 menos 0.40 metros. Y luego sigue el otro torque, que es el del peso de la barra, es negativo. Y su valor, la fuerza, es el peso precisamente, se me lo dan al inicio del enunciado, me dice que es de 536 newtons.
Entonces también ya lo tengo. 536 newtons por, en este caso el brazo momento es la longitud de la barra entre 2. Entonces sería 1.80 metros entre 2. Y esto está igualado a 0. Entonces ahí, obviamente, como yo buscaba que deshacerme de una de las incógnitas, colocando el pivote sobre la línea de acción o el punto de acción de la fuerza de tensión del alambre de aluminio, entonces pues obviamente solo me quedan términos de uno de ellos. Entonces despejo y la tensión del alambre de cobre sería 536 newtons por 1.80 entre 2 metros dividido entre 1.80 menos 0.40 metros. A ver si me ayudan con ese cálculo. A mí me dio 344.6. A ver si me confirman. Sí, eso dale. Muy bien. 344.6 newtons. Muy bien, entonces ya tengo la primera tensión. Puedo usar la ecuación número 1, que me relaciona las tensiones y el peso para encontrar la otra. Entonces, pues la tensión del alambre de aluminio va a ser la resta de 536 newtons, que es el peso de la barra, menos los 344.6, que es la tensión del alambre de cobre. A mí me da eso 191.4. ¿Me confirman? Sí, eso da. Muy bien, entonces ya resolví el problema. Eso, bueno, estas no voy a encerrar estas no son las respuestas. Pero ya tengo lo que buscaba, ¿no? O sea, ya en el problema, en la sección anterior encontré la expresión para la densidad lineal de masa y aquí encontré las tensiones. Pues entonces solo voy a sustituir ya en la ecuación de la frecuencia. Son frecuencias diferentes, son movimientos diferentes, no son iguales. En una se genera una frecuencia fundamental y en la otra se genera otra. No vayan a pensar de que son iguales, cada una es diferente. Bueno, entonces voy a sustituir. Habíamos dicho que la frecuencia fundamental era 1 sobre 2L, 1 sobre 2L por la raíz de F entre mu. Y esto me va a quedar 2L raíz de F entre mu, pero vi que mu era pi r cuadrado por la densidad volumétrica. Entonces, voy a empezar para el cobre, F1 del cobre, entonces sería 1 sobre 2 por 0.6 metros, que es la longitud de cada alambre. La tensión, bueno, voy a empezar abajo. Pi por el radio al cuadrado, el radio es 0.28 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado por 8.900 kilogramos por metro cúbico. Y la tensión 344.6 newtons. Muy bien, esa sería la frecuencia del cobre. Ahora voy a copiar todo esto y solo voy a cambiar la parte que es diferente para el aluminio. Entonces, para el aluminio, cambiamos aquí, aluminio, la longitud es la misma, la tensión es diferente.
La tensión es de 191.4. El radio es el mismo, la densidad es diferente, es de 2700. Muy bien, entonces ahí puedo encontrar las dos frecuencias, a ver si me ayudan con esos cálculos. A ver, cuando estén haciendo cálculos como estos de frecuencias en una onda estacionaria, si comparan a veces con las respuestas del libro de texto, van a encontrar que usualmente el libro de texto hace redondeos. Y a veces son redondeos así como un poco descarados. Y es porque la costumbre es que cuando se usan estas frecuencias se redondeen. Entonces, por ejemplo, en la primera, eh, ¿cuánto le da? A ver, si alguien ya lo tiene. ¿No? ¿Lo están haciendo? A mí me dio 330.4. Ok. Entonces, en esos casos, normalmente la respuesta se redondea, ¿no? 330. Así. Eso es bien común. Eso es bien común. Nunca, casi nunca se colocan las frecuencias en números decimales. Se redondean. Y la otra con todas. 447.07. Entonces lo vamos a dejar en 447 Hz. Y bueno, eso es, ¿no? Básicamente es un problema de repaso, ¿no? Porque pues hay que recordar esta relación de la densidad volumétrica, las condiciones de equilibrio para encontrar la fuerza, y ya luego, pues, la parte de ondas estacionarias, pues, solo es de sustituir en la fórmula. Bien, no sé si hay alguna pregunta con este ejercicio. ¿Quedó claro? Todo claro. Excelente. Bueno, entonces, por aquí lo vamos a dejar el día de hoy. Mañana, como les dije, mañana vamos a dedicar la clase directamente a responder preguntas. Directamente a responder preguntas. Si usted tiene alguna duda con algún ejercicio de la tarea, ya sea de la primera o de la segunda tarea, pues puede traerlo a la clase y con gusto lo discutimos. Y bueno, cualquier otra duda que tengan relacionada antes del examen, ya con esto, dígame. El miércoles es el examen y el control de lectura. No, el control de lectura no es mañana. No, dice que es el miércoles. En el campus sale que es el miércoles. Déjeme confirmar. El examen es para el jueves, creo. No, el examen es el miércoles. Déjeme confirmar. Ok, según voy a revisar la programación. A lo mejor me equivoqué a la hora de configurar. Vamos a ver. Es cierto, el examen es el jueves. Uy, sí, yo estaba pensando que el examen era el miércoles. Ok. No, entonces estamos bien, estamos bien. Entonces vamos a tener 2 días de repaso. Qué bien, qué bien. Yo estaba pensando que el examen era el miércoles. Sí. Y qué bueno que me dicen, porque el que pone el examen soy yo, ¿verdad? Yo estaba trabajando el examen como que lo íbamos a aplicar el miércoles. No, perfecto, ¿no? Nos queda bien. Tenemos 2 días de repasos. Vamos a tener martes y miércoles de repaso. Sí, el control de lectura es el miércoles.
Excelente. Tengo un día más para pensar esos problemas. Ok. Gracias, Diego. No, si no me... No hay de usted qué, no me listo. dice... Ujú. Ok, listo. No, pero sí está bien entonces el control de lectura, ¿verdad? Está para el miércoles en el campo. Sí, bueno, ok, perfecto. Bueno, no, entonces vamos a hacer eso estos 2 días. Si tienen algún ejercicio ahí de tarea, tal vez de la primera tarea. La primera tarea sí podemos resolverlo completamente un ejercicio en clase, en el repaso. Ahora, los de esta segunda tarea sí no los, o sea, solo les puedo dar como tips de cómo resolverlo, porque pues todavía no lo han entregado, ¿verdad? Si me pongo a resolver el problema ahí en clase, entonces no tendrá sentido que se los haya dejado de tarea. Pero sí les puedo dar algunos tips de por dónde irse para resolverlo. De la primera tarea, el que ustedes quieran, me dicen y lo resolvemos. O si tienen alguno de libro, algo así. O preguntas en general, porque recuerden que también en el examen hay una evaluación conceptual, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta de qué pasa si yo cambio esto, o qué significa tal concepto. Entonces, por ahí. Bueno, entonces nos encontramos mañana. Cuídense mucho. Que tengan un feliz día. Muchas gracias, Lick. Igual pasando bien. Cheque, Lick, muchas gracias. Sí, Olivia, mañana.